Conoce a 7 pastores evangélicos conversos al catolicismo y sigue su itinerario bíblico. Un manual de citas bíblicas que te ayudará a recorrer el itinerario que ellos siguieron. Número 1. Scott Hahn, ex pastor presbiteriano y ex profesor de teología protestante. Su anticatolicismo, su excelente conocimiento como predicador y teólogo protestante y su impactante testimonio de conversión hacia la Iglesia Católica hacen de este hombre de Dios un fascinante testimonio. Miles de evangélicos y cientos de pastores protestantes han regresado al catolicismo por el testimonio del ex pastor evangélico. Su testimonio es uno de los más increíbles, pues es un experto en la Biblia y era un radical anticatólico. Su testimonio es uno de los principales en estar atrayendo a otros pastores evangélicos hacia la Iglesia Católica. Número 2. Paul Stephen, ex editor y escritor para varias revistas evangélicas. Desde pequeño asistió a una iglesia presbiteriana del sur, realizó estudios religiosos en la Universidad de Yale, fue pastor asociado, luego fue misionero evangélico en Europa, después fue bautista, metodista, episcopaliano y pentecostal. Finalmente hizo estudios para obtener su doctorado en Historia de la Teología, lo cual le facilitó el camino hacia la Iglesia Católica. Cuenta él que su encuentro con la Iglesia Católica lo llenó de gozo en abundancia. Fue como un llenarse de nuevo del gozo del Espíritu Santo. Número 3. Marcus Grody, exministro protestante con licenciatura en Teología y Biblia. Hizo sus estudios de teología en el seminario protestante Gordon en Boston, Massachusetts. Marcus afirma: yo solamente quería ser un buen pastor. Cada domingo predicaba como pastor evangélico a mi rebaño. Le preguntaba a Jesucristo: ¿estoy predicando la verdad o el error? ¿Cómo puedo yo estar seguro a eso? Si a mi alrededor hay otros pastores evangélicos leyendo el mismo pasaje y cada quien da una interpretación diferente. Un día, cuando había dudas fuertes en la reunión con otros pastores, la verdad la decidíamos sometiéndolo a votación. ¡Qué increíble! Pero cómo cada quien pensaba estar iluminado por Dios. Entre más leía historias de la iglesia y conocía más la Biblia, menos podía continuar siendo protestante. Encontré la plenitud de la verdad en la Iglesia Católica. Me encontré más plenamente con Jesucristo. Por eso, como católico, ahora digo que debemos de conocer porque creemos lo que creemos. Número 4. Steve Wood, exdirector del Instituto Bíblico en la Florida, expastor evangélico de una iglesia interdenominacional, estuvo sirviendo también en Costa Mesa en la iglesia evangélica El Calvario, mientras hacía sus estudios en un instituto de la iglesia Asamblea de Dios. Trabajó en proyectos de evangelismo juvenil, fue líder de ministerios evangélicos en la prisión, organizó un instituto de estudios bíblicos para adultos. Después hizo estudio de posgrado en el famoso Seminario Evangélico de Teología Gordon en Massachusetts. En alguna de las cosas de su testimonio de conversión, Steve dice: entre más estudiaba los primeros siglos de cómo era la iglesia primitiva, más me daba cuenta que se parecía a la iglesia católica. Estudié más a los primeros padres de la iglesia y escudriñé más la Biblia. Más confusión había en mí. Para empeorar la situación, me enteré de que 2 de mis compañeros más inteligentes y más anticatólicos del seminario evangélico también estaban pensando en hacerse católico. Un día, cuando estaba predicando, continúa diciendo Steve: yo sentí que el Señor me decía, ahora o nunca. Si en medio de todos yo daba un paso de fe y reconocer la verdad, yo perdería todo. Perdería mi trabajo como pastor, no podría sostener a mi familia, era mi carrera y era mi llamado. Yo había invertido 20 años preparándome para ser un ministro protestante y Dios me decía: hazlo ahora.
y lo hice. Pedí disculpas a mi congregación reunida. Los ancianos líderes me siguieron. Yo les dije que ya no podía seguir engañándome a mí mismo. Mi peregrinar hacia la iglesia que Cristo fundó, la católica, ya había iniciado. Luego oré más, estudié más, conocí la plenitud y llegué. La plenitud de una relación personal con Cristo está en tener una relación personal también con el cuerpo de Cristo, su iglesia. 1 de Corintios 12, la católica. Número 5. Bob Subgeni, ex profesor de Biblia en la estación evangélica Family Radio. Siendo protestante, escribió un libro en contra de la Iglesia Católica, donde criticaba a los católicos por creer en la importancia de las obras y creyó demostrar que eso era falso. Bob dice: como católico, yo tengo la paz, que viene como consolación de vivir en la verdad. Yo ahora he tomado mi lugar en el ejército de Cristo Rey en esta gran batalla por la salvación de las almas. Yo debo ayudar a mis hermanos protestantes a que conozcan que la Iglesia Católica no es solamente la verdadera iglesia, sino el hogar donde todos pertenecemos. Número 6. Douglas Borgat, ex misionero evangélico en Guatemala. Mi sueño era ser misionero en mi iglesia evangélica de Phoenix, Arizona. Me dieron esa oportunidad de hacerlo con mi esposa. Sin embargo, con el tiempo, sin darme cuenta, Dios me fue guiando hacia su iglesia. Con mucha tranquilidad, Douglas afirma: leí muchos libros de teología, de historia y de testimonios. Estudié en el Nuevo Catecismo con la Biblia. Leí los escritos de los padres de la iglesia, primeros siglos del cristianismo, y descubrí que la iglesia primitiva era mucho más católica que evangélica o protestante. Terminé aceptando la verdad y ahora soy católico. Número 7. David Curry. Nació y creció en una familia evangélica fundamentalista. Su papá fue predicador, su mamá y su papá fueron profesores evangélicos en el Instituto Bíblico Moody. David obtuvo su licenciatura en teología en Trinity International University en Denver, Illinois. Después obtuvo su maestría en Biblia y Teología en la Trinity Evangelical School. ¿Qué le movió a decidirse a ser católico? Su respuesta es dos cosas: el estudio de la Biblia, porque entre más la estudiaba, más iba descubriendo que la palabra de Dios lo guiaba hacia el catolicismo. Y la segunda es que la misma Biblia le mostró que la Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Cristo. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.